Sin censura. Ojo que iniciamos el día de hoy hablando de lo que creemos nosotros. Es un resbalón de Andrés Manuel López Obrador al decir que va a promover el regreso a la radio de Carmen Aristegui y José Gutiérrez Vivo. Y regreso al tema porque también voy a hablar de algo que no habíamos hablado. Parece superfluo, pero no. Es importante porque es la concepción que pueda tener Andrés Manuel del poder, de su puesto, el puesto que va a llevar, que es el de presidente de la República. Él como presidente no puede hacer o promover lo de Gutiérrez Vivó y lo de Carmen Aristegui, pero tampoco debería de hablar de estas cosas. Mire, Andrés Manuel López Obrador, ayer antier, fue el tema de conversación de muchos porque escribió en redes: no hay que pensarlo mucho. El programa deportivo 2018-2024 tendrá 3 vertientes: actividad física y deportiva en todos lados para la salud y el bienestar, de alto rendimiento para ganar muchas medallas, y el béisbol, escuelas y formación de prospectos para grandes ligas. Yo también creo que es un resbalón de Andrés Manuel porque son sus gustos. Y los gustos personales del presidente no deberían quedar plasmados en política pública, Toño. ¿Qué fue lo que le critica Ciro Gómez Leiva anteayer, si no me equivoco? Pero pues bueno, o sea, sí, mira, la verdad es esta, Vicente, no es por defender a López Obrador, de verdad, pero y yo como fanático del béisbol, creo que se ha olvidado el béisbol en México cuando fue el primer deporte que realmente practicaron los mexicanos, mucho antes que el fútbol. El fútbol lo empiezan a practicar porque al Tigre Azcárraga se le ocurre que es un muy buen negocio. Crean el Estadio Azteca, empiezan a crear equipos y se vuelven un buen negocio y a los mexicanos les encanta. Pero antes de eso el mexicano jugaba béisbol. Tal vez sea, Vicente, una forma de López Obrador de simplemente pues retomar algo que es muy de los mexicanos. Es que no sé. Es que es bien sabido el amor que tiene Andrés Manuel por el béisbol. Pero de ahí a ponerlo en política pública me parece, a mí en lo particular, pues no me parece adecuado. Como estas declaraciones de López Obrador a un programa en Tabasco que dice que él va a promover el regreso de los periodistas Gutiérrez Vivó y Aristegui a la radio. Ojo. Yo quiero que regrese José Gutiérrez Vivó, el maestro Gutiérrez Vivó. Yo quiero que regrese, y lo he dicho, Carmen Aristegui. En muchas ocasiones yo me he solidarizado con ambos. Yo he entrevistado a Gutiérrez Vivó aquí en Sin Censura. No he tenido la oportunidad de entrevistar a Carmen, pero he entrevistado a sus colaboradores, los que fueron también perseguidos por la investigación de la Casa Blanca. Sí quiero que regresen a la radio, pero no está en el presidente meter la mano para que eso suceda. Y eso es lo que dice López Obrador va a hacer. ¿O usted qué piensa? Primero escuchemos al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. Universidades públicas. Solamente una pregunta antes de despedirnos. Sí. Libertad de expresión ilimitada. Quien escriba en tu contra, quien te critique lo puede hacer. Ya no será la mafia en el poder si lo hace. Ya no puedo hablar de esas cosas, de esas palabras. Pero libertad completa. Respeto al derecho a disentir. El derecho a la crítica. No va a haber censura. No van a haber casos lamentables como lo que sucedió cuando le cerraron el programa a José Gutiérrez Vivó, ni cuando cancelaron el programa de Carmen Aristegui. Eso no va a suceder, Chuy. Entonces aquí te digo algo que no lo he expresado a nadie. No lo he dicho públicamente. Aquí te digo que voy a procurar el regreso a la radio de José Gutiérrez Vivó, y voy a procurar el regreso a la radio de Carmen Aristegui. Desde luego, siendo muy respetuoso
de los dueños de las concesiones, siendo muy respetuosos también, y bajo la aceptación voluntaria tanto de Gutiérrez Vivó como de Carmen Aristegui. Se les reivindique y que al mismo tiempo nunca más se vuelva a censurar a un medio de comunicación. Bueno, es lo que quieren Gutiérrez Vivó y Carmen Aristegui. Yo no sé si estés de acuerdo, pero esto sí considero que es un resbalón de Andrés Manuel. Voy a procurar. Cuando lo dice el presidente electo de México, Toño Efraín, qué bueno que continúas con nosotros en la mesa. Cuando dice un presidente electo, voy a procurar, es decir, voy a meter la mano, sí dice con mucho respeto a los concesionarios, pero voy a meter la mano para que regrese Carmen Aristegui y José Gutiérrez Vivó. Apúntele bien. No creo que sea el papel de un presidente, porque así como criticamos a Peña Nieto por repartir chayote, tampoco el presidente puede meter la mano o procurar que tal o cual regrese a los medios, porque queda comprometido el espacio. Así lo entiendo yo. ¿Cómo lo entiendes tú, Efraín? Tiene que ver mucho en comunicación política, un político, un gobernante, un candidato, cómo expresa y cómo se comunica con la ciudadanía, cómo se comunica con la gente, cómo se comunica en este caso con los mexicanos. Recuerda que un espacio, un punto, una coma, ¿sí? Una palabra hace la diferencia en el mensaje que tú deseas transmitir. Si hacemos un análisis de fondo de lo que quiere decir Andrés Manuel López Obrador con estas declaraciones que hizo recientemente en torno a la libertad de expresión, en torno a los medios de comunicación, yo creo que va en el sentido de que él va a ser respetuoso de la libertad de expresión cuando él hace referencia a estos dos casos de regresar. Yo lo veo más no en el sentido de control, sino en el sentido de manifestar y expresarle a los mexicanos que en su gobierno no va a haber censura, ¿sí? Que en su gobierno yo no va a haber... entiendo. Es más, yo creo que yo no estoy en contra de lo que dice López Obrador. Estoy en contra de que el presidente electo se pronuncie en esto. O sea, nosotros pedimos el regreso de Carmen Aristegui y de José Gutiérrez Vivó. Somos periodistas, somos independientes, estamos en contra de la censura, pero somos nosotros, no el presidente electo. A lo que me refiero es, tú no puedes comprometer incluso la credibilidad de un Gutiérrez Vivó o de un Aristegui. Como presidente electo, me parece a mí una irresponsabilidad. Tú no puedes decirlo en medios públicamente que vas a procurar el regreso, porque si regresa Aristegui y regresa Gutiérrez Vivó y no critican a López Obrador, pues la gente pensará que se le debe un favor. En ese punto estoy plenamente, completamente de acuerdo contigo. Que yo creo que debió haber evitado hacer referencia a casos particulares. No sé si estás de acuerdo conmigo. Si él expresa, yo soy defensor de la libertad de expresión, no habrá censura en mi gobierno, con eso es necesario. Suficiente, ¿no? Es suficiente. Ya, hasta ahí. Hasta ahí. De esta manera, lo que tú acabas de plantear, se puede presentar un escenario en que si en un momento dado la gente que ya conoce estos casos, o si no conocía sobre estos casos, le van a dar seguimiento. Y efectivamente, si ven que están muy a favor de Andrés Manuel López Obrador, pues va en contra de estos mismos periodistas, porque van a perder credibilidad. Entonces también estaríamos hablando de que de lo que siempre se ha criticado en gobiernos de los partidos tradicionales. Exacto. ¿Sí? A eso voy. Y creo que también no han de estar muy contentos Gutiérrez Vivó y Aristegui,
Toño, que los puso en evidencia. Los puso un jaque mate. ¿y sabes por qué? Porque van a tener que, si regresan a la radio, José Gutiérrez Vivó y Carmen Aristegui, que ojalá regresen, son necesarios, son voces críticas necesarias, van a tener que salir a aclarar. Ay, ¿sabes? Y con eso que estamos regresando, pero sin la ayuda de López Obrador. No había necesidad, a eso voy. Y tomo el tema porque aquí hablamos mucho de los chayoteros. Hablamos mucho de los maiceados, hablamos mucho de la compra de coberturas. Estamos en contra del dineral que ha gastado el gobierno de Peña Nieto en medios de comunicación. Pues también así de delicado es esto, porque por ética profesional, por lo que significa Gutiérrez Vivó y lo que significa Carmen Aristegui para muchos, habrá personas que no les guste lo que hacen, obviamente, pero yo digo, chin, se resbaló Andrés Manuel porque los pone en evidencia, los deja, Sí. hasta los debilita. Eso es lo que te estoy diciendo. Pueden, la gente, su auditorio, vamos a decir, o la gente que incluso nunca los escuchaba ni veían sus programas, pero que ahora están enterados sobre estos casos, van a empezar a darle seguimiento. Le van a dar seguimiento y va a ser, y acuérdate que hoy estamos en la era de la información, las redes sociales, la tecnología. Imagínate los señalamientos, críticas que se pueden venir si estos dos grandes periodistas en su momento regresan y resulta ser que no hablan todo a favor de Andrés Manuel y jamás lo critican, pues van a perder credibilidad y confianza. Y es que el punto aquí es ¿no? ¿Por qué mencionar específicamente a Carmen Aristegui? ¿Por qué mencionar específicamente a Gutiérrez Vivó? Si bien es cierto que era un ejemplo que le estaba dando a este conductor ahí en Tabasco, de los lamentables sucesos de que le cierran un programa de radio a este o aquel, pues la verdad es que le han cerrado negocios a muchas personas, le han callado la boca a muchos periodistas. No siempre ha sido de forma tan civilizada, injusta, pero incivilizada, sino que ha sido de otras formas. O sea, la verdad es que tal vez aquí Andrés Manuel debió haber dicho que se trataba de todos. O sea, dar el ejemplo, el ejemplo igual de Carmen, el ejemplo de Gutiérrez Vivó, pero decir, a todos se les va a dar Oye, Toño, voz, micrófono. Oye, pero es que quiero que entiendan mi crítica. Cuando digo que es un resbalón de López Obrador, lo hago también para defender a Gutiérrez Vivó y a Carmen de las críticas que se les pueden venir encima, incluso para decir, como presidente electo hay cosas que no puedes. O sea, Andrés Manuel lo hizo, creo yo, con buenas intenciones, pero no es lo mismo decir, tenemos casos emblemáticos como Gutiérrez Vivó, Carmen Aristegui, que ojalá algún día regresen a los medios, porque sé que son buenos periodistas, críticos, que van a ponerme en jaque como gobernante, tienen una voz crítica que es necesaria incluso para que me critiquen a mí o me señalen a mí, a decir voy a procurar el regreso de Carmen Aristegui y de Gutiérrez Vivó, porque eso, insisto, abre la puerta para que muchos piensen, Andrés Manuel va a meter mano para mover piezas. Se presta esto a una mala interpretación. Es decir, lo puede interpretar de la siguiente manera la gente, el ciudadano común. Lo puede interpretar como ellos son mi gente, ellos van a estar a mi lado, ¿no? Pudiera interpretarse así. Por utilizar la palabra procuraré, ¿no? Voy a procurar. Entonces, por eso es muy importante lo que te decía hace un momento. Un político, un gobernante, debe ser muy cuidadoso en su comunicación política. Y te decía, un punto, una coma, un silencio, un espacio, una alza en el tono, una baja en el tono, una palabra, significa mucho cuando tú transmites un mensaje. No sé si estás de acuerdo. Claro, y nuevamente el espíritu de esta crítica es porque nosotros somos sin censura, porque nosotros nunca hemos vivido del dinero oficial, ni del chayote, no tenemos amistades en la política, o sea, no podemos, yo lo digo, ¿no? Vicente Serrano no debe favores ni hace favores a nadie.
sobre todo en la política. Por eso me llama mucho la atención el tema. Y creo que es válido que se le critique a López Obrador, que es válido también escuchar qué es lo que pensarán los periodistas de esto, porque sería interesante que Carmen Aristegui saliera a decir gracias, pero no Andrés Manuel. O quién sabe es lo que te digo, ¿no? O sea, generalmente sí ha habido, vamos, muchas veces que se le vincule, y con esto aún más, a Carmen Aristegui con López Obrador, ¿no? O sea, a lo mejor va a haber algún tipo de, pues, ¿cómo decirlo?, de comunicado por parte de Carmen. Pero pues igual y no pasa nada, ¿no? El programa de ella sigue. Y esa es otra cosa, ¿no? A Gutiérrez Vivó lo dejamos de escuchar, pero Carmen permaneció en los medios. Carmen sigue teniendo su programa en las noches en CNN en español y, por supuesto, su programa en redes sociales, que tiene, pues, muchos seguidores, Vicente. No sé, bueno, ahí queda el tema.